Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando mucho ruido dentro del entorno del Real Madrid y que puede marcar un antes y un después en la planificación del club para las próximas temporadas. Vinicius Jr., uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años, ha entrado en una situación de tensión con la directiva que podría acabar en algo impensado hace unos meses: su salida del club. Sí, así como lo escuchas. El Real Madrid está considerando vender a Vinicius, si no se resuelve el conflicto actual sobre su renovación. En este vídeo te voy a contar todo lo que ha pasado, desde sus exigencias económicas, su bajón de rendimiento, la llegada de Mbappé, hasta la postura actual del club. Esto no es solo una noticia de fútbol. Es una historia de poder, jerarquías, decisiones estratégicas y egos enfrentados. Así que ponte cómodo, porque vamos a desglosarlo todo paso a paso. Vinicius Jr. tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio del año 2027. Un contrato que fue firmado hace relativamente poco, cuando el brasileño se consolidó como una de las piezas clave del equipo. En ese acuerdo, Vinicius percibe un salario neto cercano a los 15 millones de euros por temporada. Es un sueldo alto, acorde a su estatus en el momento de la firma, y que lo posicionaba entre los jugadores mejor pagados del vestuario. Hasta ahí, todo parecía transcurrir con normalidad. El club estaba satisfecho con su evolución, la afición lo respaldaba, y el jugador se mostraba comprometido con el proyecto. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente a raíz de una serie de movimientos dentro del club. El más determinante, la llegada de Kylian Mbappé. Cuando el Real Madrid incorporó al francés en verano, se firmó un contrato que incluía no solo un salario base similar al de Vinicius, también 15 millones netos por temporada, sino una prima de fichaje por haber llegado libre desde el PSG. Esa prima se calcula en torno a los 40 millones netos, distribuidos en 5 años. Es decir, unos 8 millones adicionales por cada temporada, lo que eleva el total de Mbappé a 23 millones netos por año. Si hablamos en términos brutos, esa cifra casi se duplica. Y es aquí donde estalla el conflicto. Vinicius y su entorno consideran que, después de lo que ha aportado al club en los últimos 3 años, él también merece estar en ese escalón salarial. Argumentan que ha sido decisivo en 2 Champions League, que ha llevado el peso ofensivo del equipo en momentos clave, y que ha sido la imagen del Madrid en campañas internacionales. No solo como jugador, sino como figura institucional. El entorno de Vinicius considera que, si el club estaba dispuesto a pagarle ese dinero a Mbappé recién llegado, también debería recompensar a alguien que lleva años defendiendo el escudo con resultados. Por eso, según diversas fuentes, el agente del jugador trasladó al club una nueva propuesta de renovación: 25 millones netos por temporada, más 5 millones adicionales en variables ligadas a rendimiento. Hablamos de una cifra que, en términos brutos, supera los 50 millones de euros anuales. Para el Real Madrid, esta petición no solo es inviable desde el punto de vista económico, sino que también rompe con la estructura salarial que ha intentado mantener el club durante los últimos años. Y aquí es donde se produce el punto de ruptura. La dirección deportiva y Florentino Pérez no están dispuestos a aceptar esa cifra. Consideran que ya se ha hecho una apuesta firme por Vinicius con el contrato actual, y que en este momento, sus exigencias están fuera de mercado. Especialmente en una temporada donde su rendimiento ha sido inferior al de años anteriores y en la que ha perdido parte del protagonismo dentro del equipo. Además, desde el club se interpreta esta jugada como una forma de tensar la cuerda, de presionar en un momento delicado, sabiendo que el foco mediático está puesto en el nuevo proyecto de Mbappé y que Vinicius ya no ocupa el lugar de única figura que tuvo hasta hace poco. Por todo esto, el diálogo se ha enfriado. Las negociaciones están en punto muerto. Y mientras el jugador mantiene su postura, el club comienza a contemplar escenarios que hasta hace poco parecían imposibles, como una posible venta si llega una oferta lo suficientemente potente. Esta exigencia salarial ha abierto una brecha no solo entre Vinicius y la directiva, sino también en la opinión pública. Hay una división evidente entre quienes creen que el brasileño está en su derecho de pedir lo que considera justo, y quienes piensan que ha sobrevalorado su posición actual dentro del club y está jugando con fuego. Y lo cierto es que, en el Real Madrid, las consecuencias de ese tipo de movimientos ya han sido muy claras con otros jugadores del pasado. Dentro del Real Madrid, las exigencias contractuales de Vinicius Jr. no solo han sorprendido, sino que han generado incomodidad y cierto malestar. La propuesta de cobrar más de 25 millones netos por temporada,
igualándose o incluso superando a Mbappé, se considera dentro del club como totalmente fuera de lugar en el contexto actual. Desde la cúpula, tanto Florentino Pérez como José Ángel Sánchez, su hombre de máxima confianza en lo deportivo, entienden que no es el momento ni las condiciones adecuadas para aceptar un incremento de esa magnitud. Y hay varias razones de fondo. La primera y más evidente: el Real Madrid ya ha realizado una inversión descomunal en Kylian Mbappé. No solo en salario, sino también en primas y bonificaciones. Un fichaje libre, sí, pero que ha costado más de 200 millones de euros si se suman todos los conceptos pactados. Repetir una operación de ese tipo, con otro jugador de la plantilla, sería romper con la política salarial que el club ha mantenido durante años, incluso con leyendas como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o Luka Modric. La segunda razón es deportiva. El club reconoce el valor que Vinicius ha aportado al equipo en los últimos años. Ha sido decisivo en partidos grandes, ha asumido protagonismo cuando otros no daban la talla, y su crecimiento ha sido innegable. Pero la última temporada ha dejado dudas. No solo bajó sus cifras goleadoras, sino que también su rendimiento global fue irregular y en muchos tramos, decepcionante. En un entorno tan exigente como el Real Madrid, eso pesa. Y pesa mucho más cuando se trata de revisar un contrato al alza. Para muchos dentro del club, especialmente los sectores más cercanos al área económica, pagarle a Vinicius un salario similar al de Mbappé no solo sería excesivo, sino un error estratégico que podría tener efectos negativos en el vestuario. Rompería el equilibrio salarial interno, abriría la puerta a que otros jugadores también pidieran mejoras, y sentaría un precedente peligroso. Por eso, la respuesta del club ha sido firme: no se va a aceptar esa cifra. Pero además, hay un punto que marca un antes y un después en la postura institucional. Si Vinicius no está dispuesto a ceder y continúa presionando, el Real Madrid no descarta venderlo. Es una posibilidad real, concreta, y que ya se discute en los despachos. Aunque su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros, esa cifra es claramente simbólica. Nadie va a pagar esa cantidad. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que una oferta entre 120 y 150 millones de euros podría ser suficiente para abrir la puerta de salida. Y aquí hay que entender algo importante: en el Real Madrid no se negocia desde la emoción, sino desde la planificación. Florentino Pérez ya ha demostrado en otras ocasiones que no le tiembla el pulso con las grandes figuras. Cuando considera que un ciclo ha terminado, o que un jugador ya no se ajusta a los intereses del club, toma decisiones firmes, sin importar la popularidad o el cariño del aficionado. El caso más claro fue el de Cristiano Ronaldo. Otro fue Sergio Ramos. Y ahora podría ser Vinicius Jr. si el escenario no cambia. Además, hay una lectura de fondo que también influye. El club siente que Vinicius ha perdido parte de su humildad en los últimos meses. Que ha pasado de ser un jugador agradecido y comprometido, a uno que exige en base a una comparación que no le favorece ni en cifras ni en actualidad deportiva. La dirección técnica considera que si el jugador quiere continuar, debe hacerlo desde el respeto al proyecto, no desde la imposición. Y hay otra dimensión que también se está evaluando: la oportunidad de mercado. Si llega una propuesta de Arabia Saudí o de un club Premier dispuesto a pagar 140 o 150 millones de euros, el club tendría la posibilidad de equilibrar cuentas, reforzar otras zonas del campo, y al mismo tiempo liberar espacio salarial para otras renovaciones o fichajes. Por tanto, el debate interno ya no gira en torno a si Vinicius es bueno o no. Todos reconocen su talento. El debate real es si merece ocupar el mismo nivel salarial que Mbappé, si debe ser la piedra angular del nuevo proyecto, o si conviene cerrar este ciclo mientras todavía tiene mercado. Y en este punto, las posturas están bastante más inclinadas hacia lo segundo: escuchar ofertas si la situación no se encauza en las próximas semanas. Florentino ya ha demostrado que el club está por encima de cualquier jugador. Y Vinicius, si quiere quedarse, tendrá que alinearse con esa lógica. Uno de los principales argumentos del club para no subirle el salario a Vinicius es su bajo rendimiento en la última temporada. En la campaña 2024 a 2025, Vinicius jugó 58 partidos y marcó 22 goles. Una cifra respetable, pero muy por debajo de su nivel anterior y muy lejos de los 44 goles de Mbappé en su primer año con el club. En la Liga marcó 11 goles, en Champions 8, y los otros 3 se reparten entre el Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental y la Copa del Rey. Además,
Su rendimiento cayó notablemente en los últimos meses del año, justo cuando más se necesitaba su liderazgo. Este bajón, sumado a la llegada de Mbappé, ha hecho que su peso en el vestuario y su rol en el campo se vean reducidos. Vinicius ha dejado de ser la figura indiscutible del equipo. Y eso también le ha afectado anímicamente. Uno de los aspectos menos visibles públicamente, pero más relevantes dentro de este conflicto entre Vinicius Jr. y el Real Madrid, es lo que ocurrió con su renovación. Según fuentes cercanas al club, existía ya un compromiso verbal entre ambas partes para extender el vínculo del brasileño con una mejora salarial. No estamos hablando de un contrato firmado, pero sí de un principio de acuerdo. Vinicius estaba dispuesto a seguir, y el Real Madrid, por su parte, reconocía que merecía una revisión al alza de su salario como gesto de reconocimiento por sus buenas temporadas anteriores. Ese nuevo acuerdo iba a mantener al brasileño dentro de los márgenes salariales del club, con una subida razonable respecto a los 15 millones netos que cobra actualmente, pero sin llegar a niveles extraordinarios ni comparables a lo que se había pactado con Kylian Mbappé. Todo estaba encaminado. Pero la situación cambió drásticamente con la llegada del delantero francés. No solo se trataba de un nuevo jugador, sino de una figura que, desde el primer minuto, fue presentada como el nuevo eje del proyecto deportivo y mediático. El club lo trató como una superestrella, lo recibió como tal y construyó parte de su discurso institucional en torno a él. Ese nuevo orden jerárquico no pasó desapercibido para Vinicius ni para su entorno. De hecho, fue el punto de inflexión. El entorno del jugador, al ver que Mbappé no solo iba a cobrar más, sino que además asumía el rol de principal figura, decidió replantear su postura en la renovación. Ya no bastaba con una mejora progresiva. Ahora pedían estar al mismo nivel salarial. Igualar, o incluso superar, los ingresos netos de Mbappé, incluyendo variables por objetivos. Y, además, lo querían firmado cuanto antes. Este cambio de postura, que rompía por completo el acuerdo verbal anterior, generó un profundo malestar en la directiva. El club interpretó la jugada como una estrategia de presión, como un intento de forzar un nuevo contrato cuando las condiciones no solo habían cambiado, sino que ya no justificaban ese nuevo estatus. La reacción fue clara, las negociaciones se congelaron. Desde ese momento, el diálogo entre el club y el entorno de Vinicius prácticamente se detuvo. El Real Madrid no quiere ceder a una negociación bajo presión, ni sentar precedentes peligrosos en su política contractual. Y además, dentro del club hay una sensación creciente de que Vinicius está manejando mal los tiempos. No solo porque su rendimiento deportivo ha bajado, sino porque este tipo de exigencias llegan justo cuando su influencia sobre el juego ha disminuido, su protagonismo ha sido eclipsado por nuevos fichajes y su relación con parte de la afición se ha deteriorado. Desde la dirección del Real Madrid consideran que, si Vinicius realmente tiene la voluntad de quedarse en el club a largo plazo, debe demostrarlo también desde una postura constructiva. Y no desde una estrategia de pulso. La situación, hoy por hoy, está completamente estancada. El club no ha retirado la propuesta de mejora anterior, pero tampoco tiene intención de volver a negociar si no percibe una actitud distinta por parte del jugador. No habrá aumento, ni acercamiento, ni firma si la única base de la conversación es la comparación con Mbappé. Y mientras tanto, el tiempo corre. Cuanto más se alargue esta situación, más se debilita el vínculo. Y más probable será que el club, llegado el momento, decida cortar por lo sano. En otras palabras, lo que parecía una renovación prácticamente cerrada se ha convertido en uno de los mayores puntos de fricción dentro del vestuario blanco. Y eso, en el Real Madrid, casi nunca termina bien. La historia reciente del Real Madrid nos muestra que Florentino Pérez no responde bien a los pulsos. Cuando un jugador pone condiciones o intenta forzar situaciones, el presidente suele cortar por lo sano. Ya lo vimos con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos y con otras figuras. En este club, nadie está por encima del escudo. Si Vinicius sigue exigiendo lo que el club no está dispuesto a pagar, podría acabar con la puerta cerrada. Hay periodistas que ya hablan abiertamente de que Vinicius le está dando al club la excusa perfecta para negociar su salida y sacar una gran suma por él. Incluso se menciona que uno de los motivos por los que Rodrigo no ha sido vendido aún es precisamente para tener margen de maniobra si Vinicius termina saliendo. Otro aspecto importante es cómo está cambiando la percepción del aficionado madridista respecto a Vinicius. Durante mucho tiempo,
fue uno de los favoritos del Bernabéu. Pero en los últimos meses, entre el bajón de rendimiento, los gestos en el campo y ahora esta situación contractual, hay una parte importante de la afición que empieza a perder la paciencia. Hay quienes consideran que Vinicius está perdiendo el foco, que no está valorando su lugar en el club y que se está equivocando en el momento y en la estrategia. El escenario actual tiene varios posibles desenlaces. El primero, y más deseado por todos, sería que Vinicius y el club llegaran a un acuerdo sensato para su renovación, con una mejora salarial, pero sin llegar a cifras desproporcionadas. El segundo, sería una venta millonaria a algún club interesado, probablemente de Arabia Saudí o de la Premier League, si llega una oferta cercana a los 150 millones. Y el tercero, el más complejo, sería que el jugador permaneciera en el club sin renovar y en un ambiente de tensión creciente, algo que afectaría tanto al vestuario como a su rendimiento. Las próximas semanas serán decisivas. Todo dependerá de si Vinicius está dispuesto a ceder, o si Florentino decide que es momento de cerrar un ciclo. Lo que está pasando con Vinicius es un caso claro de cómo las dinámicas dentro de un gran club pueden cambiar en cuestión de meses. Pasó de ser la cara visible del proyecto a tener que redefinir su lugar tras la llegada de una estrella como Mbappé. Ahora le toca decidir si quiere seguir siendo parte del Real Madrid, aceptando las nuevas condiciones, o si está dispuesto a salir y probar suerte en otro proyecto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Vinicius merece cobrar lo mismo que Mbappé? ¿El Real Madrid debería renovarlo a toda costa o aceptar una buena oferta por él? Déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.